La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Russell Raymond, una especie de mercenario que intentaba ingresar a la capital de Camelot. Aunque a causa de su aspecto descuidado, los guardias no estaban seguros si dejarlo pasar o no. Por suerte, después de reconocer que provenía de una familia de aristócratas, no tuvieron más opción que permitirle el acceso. Eso sí, burlándose de él por lo bajo que había caído su familia en los últimos años. Aunque a Russell eso no parecía importarle demasiado, ya que al menos había conseguido acceso a la ciudad, donde tenía algunos asuntos pendientes. Y mientras la recorría, terminó llegando hasta la Torre Mágica, donde se encontraban los guardianes del reino, y a donde él, años atrás, había trabajado duro para ingresar, mostrándonos un poco de su pasado, sobre cómo su familia hace algunos años había caído en la ruina, luego de que su padre falleciera en el campo de batalla. Así que para recuperar su estatus, él tenía que conseguir entrar a la Torre Mágica, aunque para eso tuvo que separarse de su madre, quien también perdió la vida. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, había sido expulsado de la Academia de Magia, incluso antes de solicitar ingresar en la torre. Esto ya que el chico, a pesar de que era bastante bueno en asignaturas teóricas, fracasaba en todo lo relacionado a la práctica, cosa que se debió principalmente a que sufría estrechamiento de vena de maná, una condición con la que había nacido y que le impedía incrementar sus reservas de maná. En otras palabras, jamás podría convertirse en un mago. Por esto el tipo no tuvo más opción que convertirse en un mercenario para ganarse la vida de alguna manera. Aún así, continuaba siendo un mago de tercera. Pero regresando al presente, el motivo de su visita a Camelot no era otro que intentar conseguir nuevas misiones como mercenario. Sin embargo, después de un rato no había conseguido un trabajo que se acoplara a su nivel. Así que al final, al encontrarse en una escasez extrema de recursos, no tuvo más opción que aceptar un trabajo de limpieza en el museo de la capital. En otras palabras, el tipo estaba jodido. Pero bueno, mientras le explicaban las tareas que tendría que llevar a cabo, el tipo terminó llegando a una habitación que le resultaba bastante familiar, la sala de criaturas fantásticas. Además, al acercarse a ella, el anillo mágico que su madre le había obsequiado antes de fallecer comenzó a vibrar de una forma extraña. Así que sin nada que perder, no lo pensó dos veces para escabullirse dentro de dicha sala, en la cual cada vez la vibración de su sortija se volvía más fuerte, hasta que guiado por ella terminó llegando hasta una exhibición del museo, un corazón de dragón ancestral. Y una vez estuvo ante él, sintió una necesidad extrema de ponerse la sortija, la cual por cierto tenía la forma de un ojo de dragón. No obstante, al hacerlo, la vibración se detuvo, pero nada importante sucedió. Así que el chico creyó que quizás solo había estado imaginando todo. O bueno, eso hasta que de la nada, del anillo comenzó a emerger una especie de energía bastante fuerte que lo transportó directamente a un mundo paralelo. Y en donde el dragón, al que pertenecían tanto el ojo como el corazón, le dijo esto: te concedo otra oportunidad por el bien de la mitología. Tras esto, una especie de mensajes comenzaron a aparecer frente al chico. El ojo del rey dragón divino está revisando la información del mundo. La ventana de estado y misión del vencedor se está activando. Minutos después, el chico comenzó a escuchar una extraña voz llamándolo por su nombre, dándose cuenta de que el dueño de dicha voz era su antiguo maestro de clases, quien lo reprendió por haberse quedado dormido en medio de su lección. Al escuchar esto, el prota no entendía qué carajos estaba ocurriendo y por qué el profesor Humbert se encontraba ante él si años atrás había perdido la vida. Además, se percató de cómo sus antiguos compañeros de clase lo veían de manera extraña, hasta que luego de revisar que su cuerpo era el de 10 años antes, por fin entendió lo que ocurría. Él había regresado al pasado, aunque no tuvo mucho tiempo para analizarlo, ya que su maestro, quien estaba enfurecido por su pequeña siesta en su lección, lo sacó de clases, cosa que le sirvió para intentar comprender mejor la situación en la que se encontraba, preguntándose si su viaje en el tiempo se debía a algún tipo de hechizo, y recordando las palabras que había escuchado antes de ser enviado a esa época. Así que llegó a la conclusión de que esa era una segunda oportunidad para cambiar su destino. Tras esto, el profesor de antes, quien al parecer apreciaba bastante a Russell por su capacidad académica, le preguntó qué le estaba pasando últimamente, pidiéndole que se presentara en su oficina al final del día, algo que el prota no veía de mala manera, ya que estaba emocionado por intentar cambiar su futuro, aunque momentos después fue golpeado por los tipos que solían molestarlo en su vida pasada, y los cuales estaban furiosos porque este se hubiera quedado dormido, ya que según los tipos era la obligación de Russell tomar notas para ellos, así que le dijeron que los acompañara a un lugar más privado, ya que le darían una lección.
Eso sí, el prota no parecía muy intimidado por estos últimos, y ante él apareció esta ventana. Misión: escapa del acoso. Da una lección a los compañeros que te acosan. Recompensa: piedra mágica. Al ver esto, el prota no entendía muy bien qué era dicha ventana. Aún así, no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que los tipos de antes comenzaron a apresurarlo, recordándole lo que ocurriría si se negaba. Sin embargo, las palabras de los hijos de fruta no parecían asustar a Russell, ya que luego de sus años como mercenario luchando contra bestias que querían arrancarle la cabeza, 3 bravucones no eran nada para él. Y bueno, una vez estuvieron en un lugar donde los profesores no pudieran interrumpirlos, los tipos estaban listos para darle una paliza, aunque no esperaban que esta vez Russell les haría frente, incitándolos a ir por él. De inmediato, uno de ellos se abalanzó sobre el chico, pero sus movimientos no sirvieron de nada, ya que el prota se movía a una velocidad increíble, impactándolo con una fuerte patada que lo mandó a volar. Tras esto, otro alumno quiso tomar parte en la pelea, pero el prota no le dio tiempo de reaccionar y lo conectó con un fuerte golpe de derecha. Ahora únicamente le quedaba encargarse de su último oponente, el cual parecía bastante confiado, diciéndole que no presumiera de saber un poco de artes marciales, ya que sus movimientos no tendrían oportunidad contra un ataque mágico, e incluso burlándose de él por provenir de una familia en bancarrota. Luego de sus palabras, el hijo de fruta empleó una especie de artefacto mágico para atacar a Russell. No obstante, este último ni siquiera se movió, recibiendo el impacto de frente y usando su fuerza como mercenario para romper la muñeca del chico, quien no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Y bueno, Russell aprovechó para cuestionarle cómo se atrevió a mencionar a su familia, cuando él era simple basura, en una escena épica. Segundos después, usó una misteriosa aura demoníaca que recorría su cuerpo para mandar a dormir al hijo de fruta, que no tuvo oportunidad contra él. Además, antes de marcharse de la sala, les advirtió a los chicos que no volvieran a meterse con él, de lo contrario pagarían las consecuencias. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Mago Devorador de Dragones. Pero bueno, una vez salió de la sala no se sentía del todo bien, ya que haber empleado aquella misteriosa aura había consumido más energía de la que esperaba. No obstante, ante él apareció la ventana de antes. Has obtenido piedra de maná de grado bajo. Una vez Russell obtuvo su recompensa, no sabía muy bien cómo debía hacer uso de ella, si acaso debía consumirla o algo así, hasta que al final decidió arriesgarse y tragarla. Al hacerlo, su cuerpo comenzó a ser recorrido por una intensa ráfaga de poder. Notificación: has obtenido el maná dentro de la piedra. El prota comenzó a sentir una ráfaga de poder enorme en su cuerpo, aunque su corazón no parecía resistirlo del todo. Por suerte, luego de un rato consiguió estabilizarse, dándose cuenta de que con ese método definitivamente podría superar la condición que le impedía hacer uso de la magia. Unas horas más tarde, tal como el profesor se lo había ordenado, se presentó en su oficina para conocer cuál sería su castigo. Aunque mientras conversaban, el prota recordó cómo dicho profesor en su vida anterior había sido la única persona que nunca se rindió con él, intentó convertirlo en un mago. Y bueno, el castigo que le dio fue el de realizar un ensayo sobre magia avanzada, algo que para el chico no era precisamente un castigo, ya que... Notificación: completa la misión del profesor Humbert. Recompensa: piedra mágica de grado bajo. Y al chico no le tomó trabajo llevar a cabo el ensayo, ya que gracias a sus vivencias como mercenario conocía de cerca varios tipos de magia avanzada, además de que en su vida pasada siempre se esforzaba por aumentar sus conocimientos. No obstante, en su nueva vida, eso no sería lo único en lo que se centraría. Su principal objetivo era el de mejorar su vena de maná. Y para eso recordó un poco de su vida pasada, en la cual gracias a su experiencia había descubierto que el poder de un mago dependía exclusivamente de cuánto maná era capaz de almacenar en su cuerpo, para expulsarlo en forma de hechizos cuando fuera necesario. Además de que por suerte, luego de que este último cayera por un precipicio, al cumplir cierta misión, se topó con 2 grimorios escondidos dentro de ruinas antiguas, y uno de ellos tenía información valiosa sobre cómo mejorar el almacenamiento de maná en su cuerpo. Información que ahora mismo estaba empleando para establecer una rutina de entrenamientos físicos que le brindara los mejores resultados. Y si esa información en el pasado había conseguido mejorar enormemente sus capacidades, ahora mismo quizá le diera los resultados de una bestia. Y bueno, después de un largo día de entrenamiento, esto pasó. Misión: practica la magia antigua.
corre 5 kilómetros diarios. Recompensa, una piedra de maná. Obviamente el prota, a pesar de estar fatigado, no podía rendirse, ya que por ningún motivo desperdiciaría la nueva oportunidad que el destino le estaba otorgando. Y luego de algunos minutos, 1.5, 2.5, Russell, a pesar de estar al borde del colapso, continuaba dando todo de sí para completar la misión. Hasta que por fin, notificación, has completado la misión. El prota había cumplido con el primer día, rumbo a su nuevo futuro. No obstante, estaba siendo vigilado de cerca por una extraña presencia. Días después de esto, Russell presentó su informe sobre la magia avanzada al maestro Humbert, quien no podía creer que un chico de su edad hubiera sido capaz de escribir algo como eso, ya que solo alguien con experiencia en el campo de batalla podría contar con ese tipo de conocimiento. Por suerte al final Russell obtuvo una nota perfecta, así que obviamente la notificación de antes apareció. Has completado la misión, ahora recibirás la recompensa. Aunque antes de marcharse, el prota le pidió al profesor acceso a la biblioteca de profesores, ya que de esa manera podría conocer mejores técnicas para avanzar en menos tiempo. Aunque el profesor no estaba muy convencido de permitírselo, así que le daría una nueva tarea, y de completarla obtendría el acceso que necesitaba. Misión, completa la tarea del profesor Humbert. Y mientras completaba dicha tarea, no descuidó en ningún momento su entrenamiento físico, ya que sabía que ambas cosas debían complementarse si quería llegar a lo más alto. Y mientras entrenaba, nos presentan a este chico, Frederick, un amigo cercano del hijo de fruta de antes, y quien al parecer quería cobrar venganza por la humillación que su amigo había recibido, así que le advirtió que en el próximo entrenamiento de combate lo haría pagar muy caro. Luego de esto, el prota nos explica que existía una clase de entrenamiento de magia, en la cual los alumnos llevaban a cabo sparrings para mejorar sus habilidades de ataque, aunque para él dicha clase era una tortura, ya que siempre terminaba humillado. Aún así esta vez estaría preparado para eso. Y mientras recordaba todo esto, otro mensaje apareció. Misión, alcanza el segundo círculo de magia, aumenta el nivel de magia que posees. Tras esto, Russell continuó cumpliendo con las tareas que Humbert le otorgaba, además de llevar a cabo los entrenamientos diarios que el sistema le daba, hasta que luego de un tiempo había reunido varias rocas de maná por completar dichas misiones. Así que el momento de aumentar su poder había llegado. Eso sí, no estaba muy seguro si su cuerpo sería capaz de asimilar tal poder. Sin embargo, no tenía nada que perder, ya que esa era la única forma de cambiar su destino, e ingirió todas las rocas de golpe. Al hacerlo, la misma energía de antes comenzó a recorrer su cuerpo, aunque esta vez de una forma mucho más violenta. Sentía que su cuerpo estaba por estallar y no conseguía controlar el flujo de maná. Si llegaba a fallar en ese momento, su corazón podría detenerse. Por suerte, luego de un rato, gracias a su entrenamiento, logró controlarla y hacer suyo el maná que recorría su cuerpo, en el proceso alcanzando el segundo círculo como mago. Eso sí, ya no tenía energía ni siquiera para mantenerse de pie. Has completado la misión, ahora recibirás la recompensa. Tu comprensión del atributo fuego ha aumentado enormemente. Unas horas más tarde, el prota se reunió con Humbert para resolver lo de su acceso a la biblioteca. El profesor había quedado satisfecho con sus últimos resultados, así que como última prueba, le realizaría una pregunta para saber si era digno del acceso. Pregunta que por cierto tenía un nivel de dificultad bastante grande, aunque la pregunta no fue difícil para Russell, quien sin muchos problemas le dio una explicación bastante precisa al problema planteado. Humbert no podía creer que un chico de su edad fuera capaz de darle respuesta a una pregunta que incluso entre los profesores era difícil de solucionar, así que le permite el acceso a la biblioteca, ya que la estudiantil le quedaba pequeña a un prodigio como él. Has cumplido la misión, recompensa, piedra de maná de grado bajo. Unas horas después, Russell no perdió el tiempo y se presentó en la biblioteca, dándose cuenta de que esta última era mucho más grande que la estudiantil. Únicamente su primer piso la superaba con creces. Sin pensarlo, comenzó a analizar varios libros de magia avanzada para encontrar un método de entrenamiento que le brindara resultados más eficientes. No obstante, mientras lo hacía, sintió una presencia abrumadora acercándose a él. Presencia que pertenecía a esta mujer de aquí, Daria. De inmediato el prota se presentó ante ella con mucho respeto, ya que al parecer esa mujer era bastante poderosa. Ahora mismo se encontraba en el octavo círculo de magia, círculo que no muchos habían sido capaces de alcanzar. Además tenía más de 80 años, pero usaba una increíble cantidad de maná para mantener su aspecto juvenil, siendo reconocida por la mayoría como la maestra de la llama. Y bueno, luego de presentarse, la mujer le preguntó cómo
un estudiante había conseguido acceso a la biblioteca de profesores, aunque luego de escuchar que Humbert le había permitido el acceso, comprendió el porqué, ya que gracias a su percepción mágica, notó que el prota contaba con un maná extremadamente puro y bastante pulido. Minutos después se marchó del lugar, eso sí, diciéndole que esperaba que continuara con su desarrollo como hasta ahora, ya que muy pronto se volverían a encontrar. Horas más tarde, cuando el chico se retiraba del lugar, se cruzó con el bravucón de antes, quien se burló de él por perder su tiempo estudiando magia, ya que de igual forma, un inútil como él nunca mejoraría, y se lo demostraría en la siguiente práctica de magia. Y bueno, el día de los sparrings estudiantiles había llegado, y en el cual, como solía ser siempre, el estudiante peor rankeado sería el primero en participar, para así darle la oportunidad de escoger a su oponente, y que la diferencia de poder no fuera demasiado grande. En su vida pasada, Russell siempre solía ser el primero a quien llamaban, así que muchos de sus compañeros esperaban a ser escogidos por él, para así darle una paliza y obtener una buena nota. Pero bueno, el árbitro eligió el primer alumno para participar, aunque extrañamente esta vez el elegido no fue Russell, esta vez fue Frederick, el mismo chico que había amenazado a Russell, y quien al parecer había sobornado al profesor para ser el primero en ser llamado, y así contar con la oportunidad de enfrentar y humillar al prota, por lo que una vez estuvo en arena, ante todos retó un duelo al buen Russell. Por otra parte, la maga de antes le realizó una visita a Humbert para conversar un poco acerca del prota, diciéndole que había pasado algún tiempo desde que no veía a un chico con tanto potencial, aunque el profesor no entendía muy bien de qué le hablaba, ya que qué tipo de potencial podría tener un chico en la condición en la que se encontraba, y la que muy probablemente no le permitiría convertirse en un mago. Pero la mujer le dijo que era un tonto, ya que Russell había conseguido superar su problema sin ayuda de nadie. De hecho, incluso había alcanzado su segundo círculo como mago. Regresando con el prota, su duelo con el hijo de fruta estaba por dar inicio, y ante él apareció una notificación que le explicaba que gracias a sus recientes logros, ahora contaba con una nueva habilidad que le permitía almacenar objetos en un espacio paralelo, habilidad que le sería bastante útil, pero en ese momento debía centrarse en el sparring, en el cual Frederick le advirtió que si quería salir con vida, lo mejor era que le rogara. Pero entonces, rodeando su cuerpo con un aura impresionante, Russell respondió esto: ¿rogar? ¿Me lo dices a mí? Tras eso, el árbitro anunció el inicio de la pelea. Frederick reunió el maná suficiente en su palma para lanzar un ataque que dejaría fuera de combate a cualquier mago. Claro, a excepción de Russell, quien en el momento justo bloqueó su ataque extendiendo una barrera. Varios maestros que veían el espectáculo no podían creer cómo Russell contaba con esa capacidad. Mientras tanto, Frederick continuaba con su ataque, pero el prota aprovechó una pequeña apertura para lanzar una potente flecha de fuego, la cual el tipo a duras penas fue capaz de contener. El hijo de fruta no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo carajos ese perdedor se había vuelto tan fuerte? Aunque no tuvo tiempo para analizarlo, ya que el prota lanzó una segunda flecha sin darle tiempo para reaccionar, esta vez consiguiendo conectar. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que Russell usó su maná para cargar una tercera flecha, aunque Frederick, quien supuso que ese era el único ataque capaz de hacer, conjuró una barrera capaz de repeler cualquier ataque de fuego, confiándose bastante por su habilidad. Pero eso era justo lo que Russell había estado esperando, ya que antes de lanzar su ataque cambió su hechizo al elemento viento, con el cual fue capaz no solo de romper la barrera del tipo, sino de destrozarlo por completo. Los profesores que presenciaron todo no podían creer que ese fuera el mismo Russell, y para cerrar con broche de oro, usó uno de los movimientos que mejor se le daban, un ataque cuerpo a cuerpo, eso sí, reforzado con una capa de maná para causar mucho más daño. Y aunque Frederick intentó contraatacar, el prota no le dio tiempo y lo mandó a dormir. Algunos profesores no entendían qué tipo de magia estaba empleando para moverse de esa manera, pero Humbert les explicó que eso era simplemente su fuerza física reforzada con maná, una técnica que solo los caballeros solían utilizar, así que no sabía muy bien de dónde un chico sin experiencia militar había sacado ese tipo de técnica. Y bueno, después de dejar al chico prácticamente sin dientes, tanto alumnos como profesores en las gradas no podían entender qué carajos había ocurrido, como el prota se había vuelto tan aterradoramente fuerte de la noche a la mañana. Momentos después, el ganador del encuentro fue anunciado, aunque cuando el árbitro lo exhortó a abandonar la arena, Russell le respondió que aún no había terminado. Esto ya que de acuerdo a las reglas, a menos que el vencedor se rindiera, podría continuar luchando contra otros alumnos hasta ser derrotado. Así que sin pensarlo, escogió la siguiente escoria que sería destrozado por él. Horas más tarde, nos muestran cómo según Humbert, el prota había obtenido 14 victorias consecutivas antes de retirarse, cosa que además de impactarlo, lo alegró bastante, ya que ahora el trabajo del chico que tanto se había esforzado estaba
estaba dando frutos. Volviendo con el prota, este había obtenido una nueva recompensa por sus victorias. Recompensa que no era otra que una especie de mapa antiguo. Notificación: ve la localización marcada y completa la misión asignada. Recompensa: piedras de maná de grado intermedio. Advertencia: inténtalo después de alcanzar el tercer círculo. Al notar esto, Russell quedó bastante impactado, ya que en su vida pasada, por más que lo había intentado, no había conseguido pasar del segundo círculo. Además, no sabía muy bien en qué punto se encontraba la ubicación, así que sin pensarlo comenzó a revisar los textos de la biblioteca para encontrar el lugar exacto. No obstante, por más que investigaba, no conseguía dar con el paradero de dicho lugar. Así que decidió que por el momento lo mejor era concentrarse en alcanzar el tercer círculo. Por cierto, sus compañeros ahora ya no lo veían como un perdedor, sino más bien como un monstruo. Así que al igual que en su vida pasada, continuaba siendo un solitario. Horas más tarde fue citado en su oficina por el maestro Humbert, quien le preguntó si no tenía planes para las vacaciones de verano. Esto ya que estaba pensando llevar a cabo una investigación de campo y creía que el prota era la persona adecuada para ser su compañero. Aunque al mostrarle las ubicaciones que tenía pensado visitar, el prota se dio cuenta de que una de ellas era la misma ubicación de su mapa. En otras palabras, había encontrado su próximo destino. Así que luego de amablemente rechazar su oferta, el chico se puso en marcha a dicho lugar, la isla Maldiva. Además, en el camino no perdió tiempo y aprovechó para consumir las rocas que recientemente había obtenido, para así intentar alcanzar el tercer círculo, algo que aparentemente le estaba tomando menos trabajo que la vez anterior. Por cierto, nos muestran cómo la mujer de antes se encontraba en la isla a la que Russell se estaba dirigiendo. Esto ya que había querido tomar unas vacaciones en su ciudad natal, y nos explica cómo los magos que alcanzaban los niveles más elevados como ella casi siempre estaban solos, ya que muy pocos eran capaces de alcanzarlo, y se preguntaba si Russell estaba pasando por lo mismo. Regresando con el prota, luego de varias horas por fin había llegado a su destino, aunque al parecer al final sí le tomó trabajo asimilar el maná para llegar al tercer círculo, al grado de que su chofer lo encontró totalmente noqueado. Aunque luego de reponerse comiendo un poco, nos explica que por suerte el esfuerzo que realizó no fue en vano, ya que había conseguido alcanzar el tercer círculo mágico, círculo al que muy pocos magos eran capaces de acceder. Aún así, no planeaba quedarse en ese nivel, esta vez quería alcanzar la cima, por lo que de inmediato se puso en marcha para encontrar la ubicación indicada por su mapa, uniéndose incluso a un grupo de expedición para explorar mejor la zona, y donde por cierto descubrió que ese lugar, hace varios años, había sido habitado por un poderoso dragón de fuego, cuyo poder incluso había sido capaz de transformar una montaña común en un peligroso volcán activo. Por otra parte, Russell aprovechó la menor oportunidad para separarse del grupo y explorar la zona por su cuenta, hasta que luego de algunas horas consiguió llegar hasta el punto indicado por su mapa, y en donde una especie de aura comenzó a mostrarle el camino hacia su meta, la cual por cierto se encontraba aparentemente tras una cascada la cual al prota no le tomó trabajo atravesar con sus hechizos de viento. Una vez dentro, con bastante precaución comenzó a explorar los alrededores, dándose cuenta de que las instalaciones eran bastante antiguas, hasta que después de un rato de seguir la luz de antes, llegó a una especie de puerta bastante grande. Pero el tipo cometió un grave error al bajar su guardia para inspeccionarla, ya que pudo sentir la presencia de algo acercándose, presencia que pertenecía a un dragón de Komodo, que tomándolo con la guardia baja consiguió acorralarlo. Por suerte, utilizando la técnica de proteger su cuerpo con maná, evitó un golpe mortal en el momento justo, y al hacerlo recordó que ese tipo de monstruo únicamente podía ser derrotado con 2 equipos de mercenarios, así que lo único que podía hacer en ese momento era correr. El chico utilizó magia de tipo rayo para distraer a la bestia y crear la apertura para escapar. Por suerte su flecha eléctrica dio en el blanco, aturdiendo por minutos a la criatura. Minutos que quiso usar para salir de ahí, pero para su mala suerte, las estatuas de roca que protegían la puerta se lo impidieron. El prota no entendía qué carajos ocurría, y lo peor de todo, la bestia había recuperado su fuerza, así que sin más opción llegó a la conclusión de que su única alternativa era pelear para crear su propia salida, y cambiando a su elemento fuego, usó su técnica de las flechas para intentar causar daño a su oponente. Pero cuando estaba por lanzar su ataque, luego de concentrar todo su maná en él, el lagarto se detuvo y mostrando su respeto se inclinó ante él. Russell no comprendía qué carajos estaba ocurriendo, pero ante él apareció un mensaje que le indicaba que había probado ser digno de cruzar la puerta. Momentos después, una luz intensa lo envolvió, transportándolo dentro de la puerta de antes. Una vez dentro, notó que el escenario era completamente distinto, ya que todo parecía estar cubierto de una gruesa capa de hielo, y luego de un rato, esta notificación apareció. Misión: derrota a los golems de hielo de la zona y despeja la prueba de fuego. Recompensa: piedra de maná de grado medio. Después de que la ventana se desvaneciera,
3 golems gigantes se levantaron para hacerle frente, rodeándolo en un parpadeo para reducir su capacidad de reacción. Russell, al notar la situación, no lo pensó 2 veces y utilizó su magia de fuego para crear un ataque de grado medio, aunque sabía que eso no bastaría, ya que según su experiencia, para derrotar un golem era necesario destruir su núcleo interno. Lo peor de todo, sus hechizos no habían dañado ni siquiera la capa exterior de su oponente, así que usando otro tipo de estrategia, cambió su elemento viento. Sin embargo, no fue capaz de lanzar ningún ataque de ese tipo, al igual que del elemento rayo, y después de recibir un par de golpes, comprendió que esa prueba estaba diseñada para ser completada únicamente con su elemento fuego, así que no tenía más opción que defenderse con ese tipo de magia, aunque cuando lo descubrió, era algo tarde, ya que los golems lo habían puesto contra las cuerdas. Por suerte el chico entró en una especie de modo berserk, en el que su único objetivo era sobrevivir y completar la prueba. Con esto en mente, comenzó a lanzar ráfagas de flechas creadas con su magia de fuego, las cuales poco a poco comenzaron a debilitar la armadura de uno de los oponentes, hasta que después de un rato consiguió acabar con uno de ellos. Ahora únicamente debía encargarse de 2 más, aunque claro, su estado físico estaba bastante deteriorado. De continuar así, se quedaría sin maná antes de derrotar al siguiente. Por suerte, mientras esquivaba los ataques de los monstruos, recordó cómo los mercenarios acababan con ese tipo de criaturas empleando lanzas, así que esa era la fórmula, por lo que después de alejarse a una distancia adecuada, utilizó una combinación de 5 de las flechas que había estado empleando para combinarlas y crear un arma con mucho más poder, una lanza que derrotaría a cualquiera. Por suerte, luego de conectar el golpe, notó que su plan había dado resultado, consiguiendo deshacerse del segundo golem. Ahora únicamente le restaba un oponente en una escena épica. Y mientras admiraba su poder, esto apareció. Notificación: tu comprensión de los atributos de fuego ha mejorado. Aunque para su mala suerte, la prueba aumentó su dificultad y 3 golems más se hicieron presentes en la sala para aniquilarlo. Por suerte, ahora que el chico había descifrado la forma de volverse más fuerte, no le tomó mucho trabajo acabar con cada uno de ellos. Luego de un rato, de nuevo únicamente le restaba un oponente. Lo malo era que su maná estaba por agotarse. Únicamente le restaba poder para un último ataque, y de fallar perdería la vida. Por suerte eso no lo detuvo, y jugándose la última oportunidad, lanzó su última lanza contra el golem. Lanza que por suerte dio en el blanco y se deshizo de la criatura. El prota había sido capaz de completar la misión, aunque tras hacerlo perdió el conocimiento. Notificación: has completado la misión. Recompensa: cuerno del rey olvidado, esencia del fuego. Después de esto fue transportado a un espacio paralelo, en el que apenas recuperó el conocimiento, notó que no podía mover su cuerpo. Lo peor de todo, ni siquiera sabía dónde carajos estaba, pero ante él se hizo presente una presencia bastante imponente, que parecía tener la forma de un dragón, y el cual, luego de decirle que había demostrado ser digno, usó su poder para conectar un fuerte impacto contra Russell, impacto que además de causarle dolor, le transmitió una potente descarga de energía espiritual. Momentos después, el prota despertó en la playa de la isla a la que había viajado, y luego de recuperar la conciencia, poco a poco comenzó a asimilar lo ocurrido. Has consumido el cuerpo del rey, tu maná sobrepasa el límite. En otras palabras, el prota había obtenido un poder monstruoso que incluso lo llevó hasta el círculo 4, círculo que muy pocos alcanzaban. Pero mientras planeaba cuál sería su siguiente destino, se topó con una mujer de antes, quien rápidamente se dio cuenta del rápido crecimiento que el prota estaba teniendo. Y bueno, después de ser encontrado por Daria, esta última le realizó un pequeño análisis a su cuerpo, ya que tenía curiosidad por el estado en el que estaba. Lo que no esperaba era que, según lo que veía, ese chico había alcanzado el cuarto círculo de magia. Según ella, era un genio que no se podía encontrar muy a menudo. Por eso mismo, después de una pequeña charla, en la que el prota inventó varias excusas del por qué estaba en esa isla, la mujer le preguntó si le gustaría ayudarla en una pequeña misión, incluso dándole un uniforme con el símbolo de la Torre de Fuego, una de las casas de magos más importantes en el continente. Además, esto apareció. Notificación: ayuda a Daria a luchar contra el barco de traficantes. Recompensa: piedra de maná de grado intermedio. Obviamente el chico no planeaba desperdiciar una oportunidad como esa, así que la mujer le explicó a grandes rasgos en qué consistía la misión, sobre cómo varios barcos de contrabandistas habían llegado a esa isla para capturar a los lugareños y convertirlos en esclavos.
Por eso su misión sería la de rescatarlos. Eso sí, una vez alcanzaron el barco en el que tendrían que infiltrarse, le advirtió que a partir de ese momento estaría por su cuenta y debía tener mucho cuidado, ya que era una misión de vida o muerte. Con esto dicho, le explicó que ella se encargaría de atraer la atención de los mercenarios en el barco, así que su misión sería la de rescatar a la gente que se encontraba cautiva. Aunque tras escuchar eso, el prota notó que la mujer era un verdadero monstruo, creando una explosión gigantesca que obviamente terminó llamando la atención de los traficantes, los cuales intentaron detenerla empleando sus mejores armas. Sin embargo, eso no sirvió de mucho, ya que Daria en segundos fue capaz de neutralizar su armamento con una pequeña fracción de su poder. Además, utilizó uno de sus mejores hechizos para mantener ocupados a los hijos de fruta, creando una especie de goblins que se multiplicaban cada vez que eran destruidos. Una oportunidad que Russell no desperdició para infiltrarse en el navío. Eso sí, no pudo evitar quedar fascinado con las técnicas que Daria estaba empleando. Según él, su control de magia debía ser muy preciso para ser capaz de mantener el control de todas esas invocaciones. No obstante, no quiso perder más tiempo y continuó con la búsqueda de los prisioneros. Por suerte, no le tomó demasiado tiempo, pero antes de ponerlos a salvo, tuvo que deshacerse de uno de los hijos de fruta que molestaba a los esclavos. Por suerte, eso no fue problema para él, ya que su nivel actual era bastante alto. Aún así, antes de liberarlos de las jaulas, les comentó que esperaría que su maestra terminara con los traficantes, ya que de esa manera correrían menos peligro. Pero eso no sería tan fácil, ya que segundos después, otro grupo de traficantes se hizo presente en la habitación para intentar someterlo. Pero de nuevo eso no representó un problema para él, que utilizando su magia del elemento rayo, no le tomó más que un par de movimientos deshacerse de todos ellos. Aunque al hacerlo se dio cuenta de que al fondo de la habitación se encontraba una celda más, y al revisarla más a detalle, descubrió que en su interior también se encontraba un pequeño grupo de elfos, una raza que según el prota era bastante distinguida en ese reino. Tanto así que uno de ellos, de manera altanera, le preguntó si acaso era un miembro de la Torre de la Llama, y si eso era así, que los liberase inmediatamente. Una actitud que el prota no planeaba tolerar, aunque en ese momento una de las elfas le pidió al tipo de antes que cuidara sus modales. Esto ya que el chico ante ellos no era un humano común, de hecho poseía un maná casi tan puro como el de un elfo, tanto que podía oler el aroma de los espíritus emanar de él. Obviamente el prota no entendía muy bien de qué carajos le hablaba. Pero bueno, tras decir esto y presentarse con él como Cecil, ella y el resto de los elfos le pidieron amablemente que por favor lo sacara de esa celda. Por su parte Russell, al notar cómo todos seguían las órdenes de la chica, llegó a la conclusión de que ella era algo así como una sacerdotisa. No obstante, cuando se encargaba de romper las cadenas, esta última le preguntó si se había encargado de todos los contrabandistas y del caballero que los dirigía. Palabras que dejaron frío al prota, ya que sí, entre la tripulación se encontraban no uno, sino dos caballeros de rango alto, los cuales según la elfa habían sido capaces de doblegar a sus guerreros sin mayor dificultad. Paralelamente con esto, nos muestran cómo Daria continuaba encargándose de los contrabandistas, hasta que uno de los dichosos caballeros se presentó ante ella, y sin muchos problemas se deshizo de varias de sus invocaciones. Obviamente la mujer, al usar su magia, notó que ese tipo no era como el resto, y quizá podría representar una molestia. Tras esto, y luego de acercarse un poco, le preguntó si acaso había sido un caballero, ya que el aura que envolvía su cuerpo era una técnica que únicamente un caballero conseguía utilizar. A lo que este último le respondió que eso no importaba. Únicamente debía preocuparse porque ella no sería más que un aperitivo para él y su hermano. Hermano que por cierto había tomado con la guardia baja al prota, que a duras penas fue capaz de defenderse de su ataque sorpresa. Por su parte el caballero, al notar que Russell había sido capaz de bloquear su ataque, se dio cuenta de que no era un chico normal. Así que tomó la decisión de ponerse serio e intentar acabar con él sin perder tiempo. Y una nueva notificación apareció. Lucha difícil, primera batalla contra un caballero. Recompensa, piedra de maná de grado intermedio. Por cierto, la elfa le advirtió al prota que tuviera cuidado, ya que ese tipo, además de ser el capitán de la nave, contaba con habilidades bastante pulidas. Mientras tanto el tipo, antes de iniciar el combate, le comentó que había cometido un grave error al infiltrarse en su nave. Después de todo, a pesar de que fuese un mago, no tendría oportunidad contra sus años de experiencia en el campo de batalla.
Por su parte, Russell había decidido no emplear su magia de fuego, ya que sus ataques causarían mucho daño en los alrededores. Así que únicamente tendría que defenderse con su magia de rayo. No obstante eso, no estaba dando resultado, ya que al parecer la magia de ese tipo no surtía mucho efecto contra un caballero que envolvía su cuerpo en maná. Tanto así que el tipo fue capaz de moverse entre sus ataques para acortar distancia y conectar un golpe mortal. Por suerte el prota fue capaz de crear un escudo para evitar daño demasiado serio. Aún así la potencia fue tal que terminó rompiendo su barrera y causando bastante daño en el cuerpo del chico. Mientras tanto, nos muestran cómo Daria continuaba en su enfrentamiento y de hecho, gracias a sus habilidades, había tomado el control por completo del encuentro. Así que aprovechó para preguntarle al tipo acerca de su hermano, a lo que el hijo de fruta le respondió que debía preocuparse, ya que él contaba con el mismo nivel de poder que este último. Aunque tras escuchar esto, la mujer le respondió que se había preocupado por nada. Después de todo, estaba segura de que un genio como Russell no perdería contra alguien de ese nivel. Tras esto, decidió poner fin a su encuentro, aumentando drásticamente el número de sus invocaciones, tanto que el caballero ya no era capaz de seguirle el ritmo. Cada vez que conseguía destruir una invocación, solo terminaba duplicándose, hasta que por fin se dio cuenta de quién era la persona a la que se enfrentaba. Esa mujer era la legendaria líder de la Torre de Fuego. Paralelamente con esto, Russell continuaba en su enfrentamiento con el otro caballero. De hecho, había dejado sorprendido a este último con la manera en la que consiguió evitar un ataque mortal en el último segundo. Además, notó que lo había conseguido únicamente porque estaba empleando una técnica que solo los mercenarios solían utilizar: usar su maná para fortalecer su cuerpo y mejorar sus habilidades físicas. No obstante, el hijo de fruta estaba seguro de que el chico no tendría oportunidad. Después de todo, se encontraba en una habitación cerrada, el peor lugar en el cual luchar para un mago. Mientras tanto, Russell tuvo algunos recuerdos de su vida pasada, en donde al igual que ahora, se había encontrado con un despiadado caballero que terminó masacrando a un escuadrón entero de mercenarios, únicamente por chocar con su hombro. De hecho, él había conseguido sobrevivir únicamente porque un mago que pasaba por el lugar salvó su vida. Por suerte, recordó el método que este último había utilizado para derrotar al mercenario, el cual no era otro que usar varios escudos para convertirlos en capas, y de esa manera ser capaz de contener las arremetidas del hijo de fruta. Afortunadamente, parecía que esa técnica estaba dando resultado. De hecho, no solo fue efectivo para defenderse, además de ello, le dio la apertura que necesitaba para lanzar un ataque que mandó volar al tipo varios metros atrás. Sin embargo, no todo podía ser bueno, ya que a causa de la herida que había recibido, comenzaba a perder mucha sangre, y poco a poco su fuerza se estaba agotando. Aún así, aprovechó el momento para liberar a los elfos de sus celdas antes de que el tipo recuperara la conciencia, y les pidió que por favor liberasen a los humanos y salieran de esa habitación. No obstante, no tuvo mucho tiempo, ya que segundos después el hijo de fruta se recuperó y planeaba hacer pagar muy caro al prota por esa humillación. Tras esto, sin perder tiempo, el tipo arremetió contra el chico a una velocidad increíble, y aunque Russell fue capaz de crear un escudo para defenderse, el hijo de fruta continuó lanzando corte tras corte, ya que esta vez no planeaba darle ni un solo respiro hasta acabar con él. Desafortunadamente, el prota no podría continuar a ese ritmo, y tarde o temprano su defensa colapsaría. Por suerte, cuando estaba por perder el conocimiento, notó que los prisioneros habían conseguido salir de la habitación, justo lo que había estado esperando, ya que ahora podría utilizar todo su poder sin temor a los daños colaterales, creando de inmediato una enorme ráfaga de fuego que envolvió toda la habitación. Pero eso no fue todo. Además de ello, un aura demoníaca comenzó a recorrer todo el lugar, y los ojos de Russell se tornaron de color negro. Por su parte, el caballero retrocedió varios metros, ya que había notado que el chico ahora manaba una fuerte sed de sangre, así que a partir de ese momento tendría que ser más cuidadoso. Y después de recuperarse un poco, tomó la decisión de usar su mejor técnica para destruir su escudo de una vez por todas, pero no esperaba que el prota desactivó el dichoso escudo. Esto ya que planeaba enfrentarlo de tú a tú, usando nuevamente su especialidad, la lanza de fuego. Y aunque el tipo trató de eliminarlo antes de que lo usara, era demasiado tarde. Russell se encontraba en un nivel completamente diferente, tanto así que el poder destructivo de su ataque produjo una explosión tan grande que no solo acabó con la vida del caballero al que enfrentaba, sino también con el vicecapitán que se encontraba justo arriba de ellos. El chico había sido capaz de encargarse de dos caballeros por sí solo,
solo. Eso sí, tras hacerlo, perdió el conocimiento por las heridas que había sufrido. Notificación: has completado la misión, recibiendo recompensa. Mientras tanto, Daria, ahora que había comprobado que el prota podría ser el aprendiz que estaba buscando, decidió dejar de contenerse para acabar con todos los traficantes que aún se encontraban en el navío. Y después de unos momentos, Russell por fin recupera la conciencia, ya que la elfa de antes había usado su magia para sanarlo. Además, le dio las gracias por haber salvado su vida. Después de todo, de no ser por él, ahora mismo toda su tribu estaría siendo vendida a los esclavistas. Por eso mismo le dio su palabra como sacerdotisa de que algún día le pagaría por toda su ayuda. Por cierto, una vez las cosas se resolvieron, el prota aprovechó para preguntarle por qué antes le había dicho que emanaba un aroma a espíritus. A lo que la chica le respondió que por sus instintos podía notar que él tenía sangre de dragón mezclada con la suya. Al escuchar esto, Daria quedó fría. Después de todo, quedaban muy pocos híbridos mitad dragón en el mundo. Pero al menos ahora entendía por qué ese chico era capaz de mejorar tan rápido. De continuar así, podría llegar a convertirse en un ser que sacudiría al mundo. Pero bueno, una vez regresaron al puerto, Daria le ofreció a Cecil y a su tribu permanecer unos días en su casa hasta que recuperaran el maná que habían perdido. Claro que la invitación no solo fue para ellos, sino también para Russell, a quien le daría un pequeño entrenamiento como agradecimiento por su ayuda en la misión de antes. No obstante, lo que el prota no esperaba era que al llegar a la mansión de la mujer, notó que ese lugar era el mismo en el que había vivido durante varios años con su familia. Claro, antes de que cayeran en la ruina. Por eso mismo aprovechó para preguntarle cómo había conseguido esos terrenos, comprobando su teoría de que luego de la caída de su familia, todas sus tierras habían sido subastadas a un precio bastante bajo. Pero centrémonos en lo importante. Una vez el grupo se instaló en la mansión, Daria le dio un pequeño entrenamiento a Russell, en el cual le enseñaría un movimiento que era clave para cualquier mago. Esto ya que para no tener problemas con oponentes hábiles en el combate cercano, era necesario contar con la habilidad de quemar el espacio y ser capaz de recorrer grandes distancias con un solo paso. Dicha técnica era reconocida como parpadeo, así que a partir de ese momento contaría con varios días para perfeccionarla, teniendo que atravesar un precipicio entero con solo uno de sus pasos. Notificación: aprende parpadeo, recompensa, piedra de maná de grado intermedio. No obstante eso, estaba resultando más difícil de lo que esperaba, ya que a pesar de que estaba siguiendo las instrucciones de la mujer al pie de la letra, continuaba fallando una vez tras otra, en parte porque su sangre de dragón le impedía ser capaz de controlar de una manera adecuada su maná. Pero ese no sería el único entrenamiento que el chico tendría que llevar durante los próximos días. Además de ello, Daria lo llevó con la elfa para que le enseñara cómo realizar un contrato espiritual, y para ello Cecil usó su maná para crear una representación de su alma en el inconsciente de Russell, y de esa manera ayudarlo a llegar hasta el mundo de los espíritus. Y una vez consiguió completar el proceso, llevó al subconsciente del chico por varias zonas que representaban a cada uno de los elementos mágicos. Sin embargo, cuando estaban por atravesar la puerta al mundo espiritual, algo se los impidió, algo que no era más que el odio y la sed de sangre que habitaban en el interior de Russell. Una sed de sangre tan fuerte que la elfa no fue capaz de resistir. Y el cuerpo del chico terminó no solo expulsando su proyección, sino también creando una enorme explosión en el mundo real. Horas más tarde, luego de lo ocurrido, el prota recuperó la conciencia, dándose cuenta de que había creado una explosión tan grande que incluso dañó los brazos de la elfa. Obviamente trató de disculparse, pero Ceci le dijo que no se preocupara. Después de todo, eso era algo normal. Aunque una vez la elfa estuvo a solas con Daria, le explicó lo que había ocurrido, explicándole cómo el subconsciente de Russell estaba corroído por el odio y la venganza. Según ella, hasta ahora había estado usando eso como catalizador para usar su magia, y quizá por eso era tan inestable. No obstante, debía aprender a controlar esa energía oscura, o de lo contrario no podría realizar un contrato espiritual. Por eso mismo, días más tarde, Daria le dio al prota un entrenamiento especial, en el que tendría que convivir con los sirvientes de la casa por algunos días. Días en los que ella y la elfa realizarían un pequeño viaje. Eso sí, durante ese tiempo tendría estrictamente prohibido el uso de magia.
Tras esta orden, el prota comenzó a llevar una vida como un sirviente común en la mansión, ayudando en todas las tareas domésticas que el ama de llaves le otorgaba, e incluso creando buenas relaciones con el resto de sirvientes. De hecho, era la primera vez que experimentaba la sensación de convivir con personas cálidas desde hace varios años. Después de todo, tanto en su vida pasada como en esa, había estado completamente solo luego de perder a su familia, y había dependido por completo de la ira para mantenerse en pie. Tras esto, los días continuaron transcurriendo, hasta que por fin Daria y la elfa regresaron a la mansión, y la mujer aprovechó para acercarse a Russell y preguntarle si acaso esa mansión había pertenecido a su familia años atrás, ya que en esos días había descubierto que esos territorios pertenecieron anteriormente a una familia que terminó siendo destruida. Y luego de que el prota no tuviera más opción que confirmárselo, Daria comenzó a comprender por qué el prota tenía tanto odio acumulado en su interior. Él había estado luchando completamente solo para restaurar a su familia, así que le aconsejó que usara todo el odio y la ira acumulada en su interior para usarlos como un catalizador. Eso sí, controlando en todo momento ese odio. De lo contrario, solo terminaría destruyéndolo. Además le comentó que si llegaba a convertirse en un mago reconocido de la Torre de Fuego, amablemente le vendería esa propiedad. Después de esto, Russell decidió someterse nuevamente al entrenamiento espiritual. Después de todo, creía que por fin estaba listo, así que sin perder tiempo, Cecil usó su magia para adentrarse en el subconsciente del chico, aunque al igual que la vez anterior, su odio no permitía dejarlo acceder hasta el mundo espiritual, recordando todos los momentos en los que había sido humillado. No obstante, siguiendo los consejos de su maestra, usó ese odio como el combustible para volverse más fuerte, siendo capaz de atravesar ese muro con la misma técnica que había estado aprendiendo en los últimos días. Sí, el parpadeo, con el que por fin fue capaz de transportarse al interior del mundo espiritual. Notificación: has completado la misión, has recibido una piedra de maná de grado intermedio. Tras esta notificación, la elfa a través de su proyección le indicó la manera en que debía dejarse guiar por sus instintos para encontrar al espíritu en su interior. Eso sí, cabía la posibilidad de que no fuese escogido por ningún espíritu, o en el peor de los casos, que se presentase ante él uno demasiado peligroso. En dado caso, tendría que volver de inmediato. Y al final, luego de unos minutos, Russell fue escogido por el espíritu de un dragón monstruoso y de un tamaño exorbitante, que a partir de ese momento lucharía a su lado. Eso sí, una vez en el mundo humano, el dichoso dragón tomó la forma de un pequeño lagarto para no llamar demasiado la atención. Además de ello, ese no era el único logro que había alcanzado, ya que al llevar a cabo el contrato espiritual, su magia había alcanzado el cuarto círculo como mago. Notificación: has superado la misión, has recibido una piedra de maná de grado intermedio, has despertado nuevos conocimientos con invocación de espíritus. La elfa quedó bastante sorprendida con el pequeño lagarto. Según ella, nunca había visto un espíritu que emanara tanto poder mágico. Por su parte, el prota al final le dio el nombre de Vegeta, quien a partir de ese momento se convertiría en su fiel compañero. Además, le dio las gracias tanto a Cecil como a Daria por la ayuda que le dieron en las últimas semanas. Mientras tanto, nos muestran como un par de días después, en la Academia de Magia estaba por llevarse a cabo el examen de graduación, y en donde cada una de las casas que les mencioné anteriormente elegiría a quienes formarían parte de sus filas. De hecho, algunas torres ya habían elegido a su candidato y les dieron un entrenamiento personalizado para enfrentarse al examen, entre los que se encontraban los representantes de la Torre Blanca, los de la Torre Amarilla, los de la Torre de la Lanza y uno de los más importantes, el representante de la Torre de la Llama. Este tipo de aquí, Javier, quien de hecho no había elegido ningún alumno para entrenarlo. Además, era la primera vez que ese tipo tomaba el rol de representante en esas pruebas, y según el maestro del prota, era porque quizá estaba interesado en Russell, el prodigio que se había estado haciendo conocer en los últimos meses, y quien de hecho en ese momento estaba llegando a los alrededores de la academia, empleando la nueva técnica de su arsenal, y cuya presencia fue detectada de inmediato por Javier, quien no estaba en ese lugar con buenas intenciones. De hecho, planeaba disfrutar quebrando al prota en medio de las pruebas. Aunque antes de eso, nos muestran un pequeño flashback de la despedida entre Daria, la elfa y el buen Russell. Eso sí, no solo se despidió de ellos, sino también de la ama de llaves, que estuvo ayudándolo en los últimos días de su entrenamiento, comentándole que pronto se volverían a ver, ya que planeaba comprar esa propiedad, costase lo que costase. Por cierto, antes de irse, Daria le pidió que le entregara
un mensaje urgente a su profesor. Y mientras hacía entrega del dichoso mensaje, este último le aconsejó que diera lo mejor de sí en el examen de graduación, ya que ese año uno de los jueces sería Javier Vermilion, a quienes sería muy difícil impresionar. Tras esto, una nueva notificación apareció. Misión, selección de torres, muestra una abrumadora diferencia de niveles y recibe el reconocimiento de los jueces de selección. Recompensa, piedra de maná de grado alto. Tras esto, Russell asistió a la primera ronda del examen, el cual consistía en una especie de examen escrito, donde, como era de esperarse, a pesar de que contaba con una dificultad elevada, no representó un problema para el prota, quien de hecho ya se había sometido varias veces a esa prueba en su anterior vida. No obstante, había algo que lo preocupaba. Recordó cómo en su vida pasada, luego de recibir la carta de antes, su profesor había comenzado a realizar viajes fuera de la escuela, hasta que al final perdió la vida en uno de ellos. Así que llegó a la conclusión de que el mensaje contenía instrucciones de una misión altamente peligrosa. Pero bueno, unas horas más tarde, los resultados del examen fueron otorgados a todos los alumnos, y como era de esperarse, Russell obtuvo la mejor puntuación. Tras esto, la segunda prueba del examen dio comienzo, y esta vez consistía en una especie de entrevista que los representantes de las torres realizaban a los aspirantes uno a uno. Cada chico era llamado a la habitación donde estos tipos se encontraban, hasta que al final fue el turno del prota, quien planeaba dejar todo en ese examen para despertar el interés de todas las torres. Uno a uno, cada representante realizó una pregunta diferente, como qué fórmula tendría que usar en caso de cierta misión, o qué hechizo sería el más útil en una batalla contra cierto tipo de bestia. Claro, el tipo como siempre fue capaz de impresionar a varios con sus respuestas. Incluso parecía como si tuviera años de experiencia en el campo de batalla. No obstante, además de las preguntas, había otro obstáculo al que debía someterse: soportar el aura de cada uno de los jueces, cuya presión era increíblemente aplastante. De hecho, esa era la prueba en la que en su anterior vida siempre fallaba. Incluso terminaba en un estado deplorable. No obstante, esta vez era diferente. Al chico ni siquiera le estaba tomando trabajo soportar la presencia de varios jueces. O eso hasta que llegó el turno de Javier, quien, como se los dije, estaba especialmente empeñado en romper al chico, tanto que ni siquiera se contuvo para liberar una arrasadora corriente de energía. Incluso el resto de jueces estaban preocupados, ya que de continuar así, un candidato tan prometedor podría colgar los tenis. Sin embargo, el prota, a pesar de la presión, continuaba de pie y no parecía que fuera a ceder. Una escena con la que terminó de ganarse el interés del resto de jueces en la sala. De hecho, algunos maestros de la academia que se encontraban en la habitación estaban a punto de colapsar. Reconocimiento del juez de selección: 1 de 10. 2 de 10, 5 de 10, 8 de 10, 9 de 10. El chico había recibido el reconocimiento de todos los jueces a excepción de uno, Javier, quien planeaba continuar liberando su aura hasta obligar al chico a rendirse. Por suerte, antes de que las cosas llegaran a mayores, fue detenido por otro de los jueces, quien no quería que ese chico fuera dañado en esa prueba. Después de todo, planeaba reclutarlo para su facción. Por cierto, una vez el prota se retiró, nos muestran cómo este último había estado bastante cerca de quebrarse, aunque notó que únicamente le restaba ganarse la aprobación del último juez. Paralelamente con esto, nos muestran cómo los líderes de las torres más influyentes discutían con quién sería el más indicado para pulir el talento de Russell. Después de todo, un prodigio como él no se veía muy a menudo. Sin embargo, Javier aún no creía que el chico fuera para tanto, y nos revelan que su desprecio a los novatos se debía a que hace algún tiempo un grupo dirigido por él había sido masacrado en una de sus primeras misiones. Desde entonces no había aceptado a ningún chico para tenerlo a su cargo. Pero centrémonos en lo importante. Unas horas más tarde, los alumnos que habían conseguido aprobar las dos pruebas se reunieron al pie de un bosque plagado de bestias para iniciar la tercera prueba, la cual era llamada la Casa del Tesoro, donde según las instrucciones tendrían que encontrar las piedras mágicas escondidas en los alrededores. Y dependiendo del número de piedras mágicas y el orden en que regresasen, obtendrían diferentes cantidades de puntos. Además, estaban permitidos los robos entre aspirantes. Con esto dicho, el examen
examen se dio por iniciado, y una vez todos los chicos tomaron caminos diferentes, y Russell estuvo solo, aprovechó para liberar a Vegeta. Esto ya que sabía que las bestias mágicas eran muy sensibles al maná, y quizá con su ayuda no le tomaría mucho tiempo dar con el paradero de las piedras. Y tenía razón, gracias a su olfato no le tomó más que unos minutos llevarlo hasta donde se encontraba una bolsa repleta de rocas. Lo extraño era que todas estaban reunidas en un mismo lugar. El prota sabía que algo andaba mal, ya que además de las rocas, se topó con una esfera de invocación que quizá había sido utilizada para invocar monstruos y manipularlos a voluntad. No obstante, apenas bajó la guardia, fue tomado por sorpresa por un ataque en su punto ciego. Mientras tanto, nos muestran cómo el profesor, que realizaba una misión, había descubierto que varios miembros de la misma organización criminal a la que pertenecían los piratas de antes, se habían infiltrado en el examen con el fin de acabar con la vida de Russell. Así que de inmediato se puso en marcha al lugar del examen, ya que debía salvar a su pupilo a toda costa. Regresando con el prota, al parecer el ataque que sufrió antes no había sido provocado por la organización criminal, más bien por los aspirantes que habían sido entrenados por algunas de las torres, y quienes en ese momento trabajaban en equipo para sacar del juego al buen Russell. No obstante, sus ataques no representaban un problema para el chico, que sin mayor dificultad evadía sus ataques. Además, para evitar gastar su magia, les dio una pequeña muestra de su poder, para que no tuvieran más opción que retirarse, usando su parpadeo para colocarse en la espalda de uno de los tipos, una técnica que impresionó a todo el grupo, quienes se dieron cuenta de que ese chico no era alguien con quien jugar. Incluso era acompañado por una bestia espiritual. Pero en ese momento fueron interrumpidos por un grupo enorme de muertos vivientes, los mismos que habían sido invocados por la organización criminal. Así que Russell no tuvo más opción que usar magia avanzada para crear un muro y proteger a los aspirantes, en una escena que dejó a todos impactados. Esto ya que no podían creer que alguien de su misma edad usara hechizos tan avanzados. Pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota se ve en obligación de usar todo su arsenal para enfrentarse a un ejército de monstruos, así como los magos que intentaban aniquilarlo. Claro, todo eso mientras se encargaba de salvarles la vida a los niños mimados, viéndose obligado a acceder al poder demoníaco en su interior. Además, es elegido por una de las torres para convertirse en un mago oficial y ser enviado a misiones de vida o muerte. Pero si quieren que traiga la siguiente parte, no se olviden de suscribirse, dejar su poderoso like y un comentario con la frase dragón, ya que traeremos la siguiente parte solo si llegamos a los 25,000 likes y 1000 comentarios. O pueden seguirme en Insta, donde lo traeré si alcanzamos los 5000 seguidores. Y sin más, sayonara.